Soy el director ejecutivo de Corpo Haas desde hace un año. Corpo Haas es la corporación de productores y exportadores de aguacate Hass de Colombia. Y en este webinar, pues primero agradecerles la presencia y el interés, y quiero hablarles sobre la importancia de lo que representa la Unión para el sector aguacatero en Colombia, a su vez lo que eso significa para los retos que vienen en el corto, mediano y largo plazo. Primero, como hacerles una introducción de lo que es el gremio, para ponerlos un poco en contexto. Corpo Haas nació hace 5 años exactamente como un prerequisito dentro del proceso de admisibilidad en la negociación del aguacate colombiano a los Estados Unidos. Porque el ICA y el APHIS, que es su homólogo allá, exigían una representación del sector privado que firmara el plan de trabajo. Entonces, Corpo Haas completa esa tripartita. Pero con el tiempo, pues rápidamente se dieron cuenta que un gremio no puede ser exclusivamente para un mercado. Realmente un gremio, una asociación que representa los intereses de los productores y de los exportadores, es para Colombia y para el mundo. Cuando digo ante Colombia y el mundo, es ante quién, por ejemplo, representamos a nuestros afiliados. A nivel, eh, a nivel de sector público, los ministerios, como sobre todo el de Comercio y Agricultura, pues con quien tenemos más interacción. Organismos de promoción como ProColombia, entidades de regulación sanitaria como el ICA, organismos de cooperación a nivel privado, medios de comunicación, otros gremios, compradores internacionales, organizadores de eventos, etcétera. Finalmente lo que hacemos es agrupar esas necesidades y transmitir y ser los voceros ante todo este grupo, digamos, de entidades y de protagonistas y de actores en la cadena de valor del aguacate. Nuestra sede principal está en Medellín, y pues la idea es ir creciendo nuestra presencia nacional a través de capítulos regionales en las principales zonas productoras de Colombia. Eh, Ahora, esta cifra o esta lámina es para ver como un barrido de lo que ha sido los últimos años del sector aguacatero en exportaciones. Primero, aclararles que Corpo Haas está únicamente en la variedad Hass, y que es un gremio de orden y presencia nacional. Entonces, mirando esta lámina, hace 7 años las exportaciones de aguacate Hass fueron $171.000, y el año pasado cerraron en 53 millones a 22 destinos, sobre todo muy concentrado en la Unión Europea. Pero viendo los últimos 3 años, pues los crecimientos han sido absolutamente sorprendentes, y más aún si los comparamos con otros rubros del sector agrícola en Colombia. Para hacer como una analogía, las exportaciones de café fueron 2.500 millones de dólares el año pasado, las de flores fueron 1.200, 1.300, las de banano 850, eh, y las de aguacate 53. Pero yo creo, y varios actores creen, que este sector a 10 años puede llegar a igualar las cifras de lo que son las flores, si seguimos a estos ritmos de crecimiento. Y creería que este año podríamos estar cerrando en el orden de 75 millones de dólares, pues si hacemos ahí como un cálculo conservador. Mirando esta cifra del año pasado en toneladas, fueron 28.500 toneladas. ¿Cuáles son los principales destinos de las exportaciones de aguacate de Colombia? Pues el 90-95% va para la Unión Europea, y entre ese continente están muy concentradas
en Holanda, España y el Reino Unido. Digamos que prácticamente el 80% entra por ahí y se empieza a distribuir al interior de toda Europa. A nivel de nuevos mercados, ¿cuál es el panorama? Pues Estados Unidos se abrió en agosto del 2017. En China se avanzó en el proceso de negociación. Las autoridades sanitarias de China, que es ACUSIC, vinieron a Colombia en octubre, y Japón, digamos que venía la negociación y se reactivó como por la época de Semana Santa en este año. Entonces, digamos que en el corto plazo, China y Japón se van a abrir, posiblemente Japón se abra primero, y también es importante destacar que hay negociaciones en curso con Corea, con México, Perú y Chile, y ahí quiero resaltar que esos tres son países importantes a nivel de producción, o sea que ¿para qué es la apertura de los nuevos mercados? Pues precisamente para diversificarlos, para no depender en tanta medida de la Unión Europea, porque todavía están muy atomizadas así, y precisamente también es ver cómo se pueden contrarrestar crisis como la que este año hubo en Europa, por allá en mayo y junio, con la sobreoferta de aguacate de Perú, que lo que hizo fue dramáticamente bajar los precios. Entonces, para poder responder y no depender tanto de un único mercado, pues tenemos ese objeto de la diversificación, y obviamente para Corpohash, como uno, digamos, como responsable del desarrollo, del impulso del sector, pues considera de total importancia no depender de un único mercado y no poner todos los huevos en la misma canasta. El mercado para nosotros realmente es el mundo como tal. ¿Qué acciones venimos realizando en el gremio? Pues como ya lo vimos, un impulso a la apertura de esos nuevos mercados y nuestra ratificación y manifestación de interés. Queremos abrir India también, donde ya algunos compradores han manifestado como interés en el aguacate colombiano. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos mercados de Asia, por ejemplo, que son un desafío y un reto desde el punto de vista logístico y transporte por la conectividad y por la lejanía? Pero bueno, eso no nos va a impedir, digamos, nuestro interés en la apertura y en los avances. Tenemos membresías a nivel internacional, buscándole dar también imagen, posicionamiento, estatus e importancia al gremio en otras latitudes. Ahora les doy algunos ejemplos. Participamos en ferias internacionales también, mostrando la importancia de Colombia como país productor ahora en el nuevo ranking mundial. Hacemos alianzas con proveedores de bienes y servicios transversales o directamente relacionados para los productores y exportadores, de tal manera que puedan acceder a ellos en mejores condiciones, eh, mejores precios, beneficios, y ahí dejo pues abierta la posibilidad para que empresas que estén aquí participando en el webinar estén abiertas y podamos hacer acuerdos y alianzas, precisamente que podamos trasladar eso a los afiliados a Corpohash, que además es, digamos, un argumento para nosotros de que en Corpohash se pueden acceder a mejores condiciones sin realmente tener que hacer una negociación en bloque. También organizamos eventos a nivel nacional, en zonas productoras, realmente con grupos grandes de productores. Estos eventos van más dirigidos a los que todavía no son afiliados a la corporación, y buscamos que haya un componente académico, un aprendizaje, una transferencia de conocimiento en unas jornadas que suelen ser, digamos, de 9 a 2 de la tarde, para contarles un poco qué está pasando en el sector, las acciones del gremio, qué beneficios tendrían, y también llevamos a otros actores de diversos sectores precisamente para que puedan transmitir y enseñarles a los productores. Tenemos un departamento
de comunicaciones, que lo que hace también es precisamente informar a nuestros afiliados y a otro público en general lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Colombia, lo que está haciendo el gremio a nivel nacional e internacional, estadísticas, etcétera. Y también, que es muy importante, siempre estamos abiertos a buscar negocios, inversión y cooperación precisamente que permitan fortalecer el sector y sobre todo pues directamente a nuestros afiliados. ¿Qué desafíos veo yo? Y aquí son algunos, pero realmente son mucho más y no solo como director del gremio, sino también a través que los veo para la industria. Por ejemplo, el consumo y el aumento de la demanda mundial, principalmente jalonada eh, e impulsada por organismos como la World Avocado Organization en Europa y el Haas Avocado Board en Estados Unidos, que lo que hacen es precisamente promover, hacen marketing y dan a conocer las bondades, promueven las ocasiones del consumo y posicionan mucho a esta fruta con respecto a otras que de pronto no tienen precisamente este tipo de dinamizadores, o sea que ahí todos los países tienen esa ventaja. Lo segundo es ver cómo podemos impulsar más la investigación y desarrollo, en parte porque esto es lo que en el futuro hace competitivo un sector. Colombia representa muchas particularidades porque prácticamente es el único país que produce aguacate en la zona tropical en el mundo. El otro es Kenia, pero es una calidad muy inferior a la de Colombia y realmente todavía no es un protagonista pues tan importante que se nos equipare o al que le tengamos como miedo como productor. Y realmente pues esta industria todavía en Colombia es muy joven y tiene demasiado por aprender y lo que puede funcionar bien en otros países productores no necesariamente es extrapolable para que se pueda hacer, digamos, a nivel de transferencia de conocimiento en Colombia, porque el trópico, y todos lo sabemos y esto aplica para muchas frutas, es en sí un desafío por el clima, porque no hay estaciones, por las plagas, por las alturas, etcétera. Otro desafío o reto importante que hay a nivel de productores es precisamente las certificaciones que cada vez exigen más los mercados. El hecho de estar certificado para un mercado no necesariamente me sirve para otro. En algunos casos simplemente no significa ningún avance. Entonces yo puedo tener un mercado abierto y ser muy bueno ahí, pero eso no me genera ventajas para otro mercado importante, como por ejemplo Europa y Estados Unidos. Cada vez los importadores exigen más, los retailers exigen más, algunas certificaciones inclusive son propias, inherentes a retailers de forma exclusiva. Entonces ahí pues no puede haber una zona de confort si uno tiene una o dos, sino que cada vez pues es mejor hacer este esfuerzo porque además eso hace que la fruta se pague a un mejor precio. Otro reto es el posicionamiento de la marca Colombia y es mejorar esa percepción del aguacate colombiano a nivel internacional, porque yo no quiero y nadie lo quiere que al aguacate lo reconozcan simplemente porque es el de menor precio y que eso de alguna manera representa que es de una calidad inferior o que es un aguacate muy heterogéneo o que no realmente está en los calibres que están exigiendo los clientes en esos mercados. Entonces, qué bueno poder soñar y pensar que el aguacate colombiano podría en el futuro tener un estatus y un reconocimiento como por ejemplo si lo tienen el café de Colombia, que uno va a cualquier lugar del mundo y con solo mencionar Colombia ya la gente lo asume a que en ese país se produce el mejor café del mundo. Entonces yo creo que aunque eso es una meta muy ambiciosa, sí por lo menos rápidamente tenemos que ir logrando mejorar la percepción de la fruta que en algunos mercados, sobre todo en Europa, pues ha tenido épocas de deterioro. Otro reto es cómo posicionar el gremio en el gobierno, pues ya llevamos un mes con el nuevo gobierno
y no es solo como buscar la ayuda, sino también que entiendan lo que esto representa para Colombia, para el agro, a nivel de empleos, de mejoramiento de vidas, de mejoramiento también de la calidad de vida, de lo que es transformación del agro para algunos municipios donde de pronto esas tierras estuvieron abandonadas hace algunos años por la situación que había de orden público, que nos entiendan también nuestra necesidad de acelerar la apertura de esos nuevos mercados y que le sigan dando, digamos, tanta como entender muy bien lo que esto es hacia el futuro para el país, porque hace realmente pues 5 o 7 años esto no estaba, digamos, en ninguna agenda de un gobierno en turno. Y otro reto, y no solamente a nivel de gremio, es, y esto sí ya en el corto plazo, dentro de exactamente un año, es la organización del Congreso Mundial de Aguacate, que justo fue asignada a Colombia en el último congreso en el 2011 en Lima, y que es una oportunidad única para posicionar no solamente al sector aguacatero, sino también al país, a la ciudad y a la industria. Ya vamos pues a integrar a toda la cadena de valor, desde el vivero, el productor, el exportador, el mayorista, el retailer, el consumidor final, el productor, el proveedor de bienes y servicios para la industria, el inversionista, el interesado curioso que quiere entrar al negocio. Entonces en ese ecosistema de actividades pues van a juntarse muchos intereses y finalmente eso va a ser como un antes y un después en el desarrollo del sector aguacatero en Colombia, porque justo a una industria que todavía es muy joven, que está en pañales, pero que es un origen que la gente está empezando a reconocer, pues nos toca esa gran oportunidad que además, como diría uno, es una única vez en la vida y no habría una segunda oportunidad para la primera impresión, porque la próxima vez que el Congreso sea en Colombia, pues va a ser dentro de muchísimos años y posiblemente ninguno de los que estemos viendo el webinar vamos a estar vivos, y siempre me refiero a esta expresión porque es un congreso itinerante donde realmente ocurre, siempre va variando de lugar cada 4 años entre los países productores. Para contar sobre un poco algunos de nuestros miembros, tenemos 15 exportadores aquí, algunos de ellos, muchos muy conocidos seguramente para los asistentes al webinar y los que los verán después, pero yo creo que lo más importante aquí es resaltar que nuestros exportadores afiliados representan más del 85% de las exportaciones colombianas del país. O sea, ahí somos muy representativos, tenemos mucha fuerza en ese sentido, como les digo, miembros a nivel nacional, pero todavía realmente nos falta mucho crecer en la parte de productores, y en la medida que tengamos un gremio más fortalecido, pues más peso vamos a tener ante el gobierno, ante los organismos internacionales, y podamos hacer así facilitar la representación y lograr nuestros objetivos precisamente juntándonos a todos nuestros intereses a través de Corpojas como vocero. Aquí darles una breve anticipo de lo que es el Congreso Mundial. Venimos haciendo una participación, una promoción muy activa a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, en estas jornadas que hacemos con los productores en diferentes zonas, en el Congreso de Nueva Zelanda en Tauranga hace 15 días, en el Congreso Latinoamericano en Jalisco, vamos a hacer lo mismo en PMA, en Fruit Logística en Berlín el año entrante, pues porque evidentemente este es un congreso no es ni regional, ni internacional, ni latinoamericano, sino mundial, donde vamos a tener pues visitantes de todas las latitudes, como por ejemplo países de Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, España, Estados Unidos, México, Chile, etcétera. Esperamos más de 1.200 asistentes de 20 o 25, 30 nacionalidades que están involucrados en el negocio. El eje central evidentemente es el Congreso como
con su componente académico, pero adicionalmente vamos a tener una serie de actividades que lo que hacen es enriquecer el evento desde el punto de vista de experiencia y que no sea solamente estar sentado en un aula recibiendo a lo mejor del conocimiento, lo más avanzado en investigación y trayendo a los más, a los protagonistas, digamos, desde el punto de vista de investigación y de conocimiento, sino también, por ejemplo, charlas como los Abotalks, muy conocidos en la Feria Expo Agrofuturo, los centros de soluciones donde desde el punto de vista de varias industrias vamos a tener muestras de lo que está marcando el mundo en materia del aguacate como producto transformado, una rueda de negocios, el Abomatch, donde no solamente se junta un comprador y un vendedor, sino cualquier persona de la cadena que tenga interés con otro del eslabón, el Abotaste, donde el aguacate pues va a ser el producto principal de esas degustaciones, y los Abotours que serán muy apetecidos precisamente porque la gente quiere conocer a través de las diferentes zonas productoras que van a ser, les anticipo, que van a ser en el eje cafetero y en Antioquia, cómo se siembra, cómo son los terrenos, las alturas, los climas, y sentir de primera mano esa experiencia de estar caminando los cultivos, que realmente, como les digo, por ser un país tropical, son muy diferentes de como son en otros países planos, con otras densidades, cercanos al mar, con diferentes alturas. Entonces yo creo que eso también va a ser una parte dentro del Congreso que va a enriquecer muchísimo la visita y va a ser de mucho gusto para los asistentes. Aquí no me voy a detener en esto porque digamos que no es el entorno, pero cuando les digo que agrupamos a productores y exportadores, tenemos empresas de todos los tamaños, inclusive hasta multinacionales que se han establecido en Colombia de gran importancia a nivel mundial, o sea, productores muy grandes, medianos, pequeños, y también abrimos un capítulo para las asociaciones de pequeños que también son verdaderos protagonistas en la industria, donde pues tienen unas condiciones diferentes y donde hay una masa crítica todavía importante en el país por agrupar. ¿De qué vive nuestro gremio? Porque es importante saber para todas esas acciones que les comenté de dónde salen esos recursos. Hay una cuota de afiliación de 750.000 pesos que se paga una única vez. La de sostenimiento es anual, se paga a partir del segundo año una vez, y aquí hay una parte variable que realmente son los ingresos más representativos para la corporación. Uno es 40 pesos por kilo que pagan los productores, que se los descuenta el exportador afiliado de su pago, y 20 pesos que paga el exportador sin importar el origen y el destino y la calidad de la fruta. O sea que al final pues van a entrar esos 60 pesos, y eso es lo que nos permite realizar esos ejemplos de acciones que les comenté. Aquí, por mencionar rápidamente lo que está en el plan operativo de trabajo, que es precisamente lo que hay que cumplir para poder exportar a Estados Unidos. Hay 111 predios, que esos son más o menos 2.700 hectáreas, obviamente en los 7 principales departamentos del país, unos más avanzados que otros. Los predios pues van entrando en diferentes momentos del tiempo, y cada uno pues también va a su ritmo, cada zona con sus complejidades, y pues obviamente deben afiliarse a Corpo Haas precisamente para exportar, porque es la corporación que ha firmado el plan de trabajo con los Estados Unidos. A nivel de membresías, precisamente para mostrarle al mundo a nivel internacional que estamos unidos, que el sector tiene una representación gremial, somos afiliados a PMA, que es una de las principales organizaciones de frescos y perecederos en el mundo, con 2.800 compañías miembros y 34.000 contactos, y participamos anualmente en el Summit que organizan en Estados Unidos. Ahora en 15 días será en Orlando, y estaremos dentro del stand de ProColombia contándole también pues a los visitantes que
que somos un gremio para Colombia y el mundo y que el mercado de los Estados Unidos sigue abierto a pesar pues, de las dificultades que se han tenido para exportar a ese país. También pertenecemos al programa Conecta Américas, donde cada afiliado inclusive o cada empresa se puede afiliar de forma individual, de forma gratuita, pero es una forma, digamos, de dar a conocer el grupo ante una red social empresarial de pymes que hay entre de los países afiliados al Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos una reciente también que es la de la California Avocado Society, que lo que hace es que nos permite obtener una boletín semanal que nos va contando en forma resumida pero clara todo lo que está pasando en el desarrollo del mercado de Estados Unidos. Aquí unos ejemplos de las alianzas que hacemos precisamente, y entre más unidos seamos y más en bloque estemos, más vamos a tener es los ejemplos de empresas que les dije que son directa o indirectamente relacionadas con el mundo del aguacate, pero en donde nuestros afiliados pues obtienen mejores condiciones para diferentes productos o servicios, y naturalmente queremos realizar muchas más, y además pienso que el tema de las alianzas pues es infinito para poderlo llevar a cabo porque pues además no hay límite en las posibilidades, somos muy abiertos precisamente para que cada empresa que quiera ofrecer esos servicios pues piense en una propuesta comercial con beneficios para los afiliados. Y por último, a nivel de oportunidades de inversión, de negocios y cooperación, más que contar un poco de cada una, aquí hay ejemplos de compañías o de entidades o de oportunidades que hemos tenido en diferentes países. Ahí están, por ejemplo, representados España, Suiza, Holanda, Israel, Emiratos Árabes, Holanda, Alemania, que digamos a través de estos meses ha logrado ir captando Corpo Hash para transmitirle eso pues a los afiliados en el sector y que puedan precisamente capitalizar esas oportunidades. Aquí quiero hacer un resumen gráfico pues de lo que hemos realizado. Esta es nuestra participación de PMA el año pasado, donde le mostramos a Estados Unidos nuestra reciente apertura del mercado. Eso fue en octubre y justo las exportaciones empezaron en noviembre. Aquí estamos con algunos miembros de la Junta, con el embajador el embajador pasado de Estados Unidos en Colombia, naturalmente un país con el que nos interesa desde todo el punto de vista y niveles e historia, y por muchísimas razones pues mantener las mejores relaciones. Aquí estamos con la delegación de ACUSIC, que son las autoridades de China, en donde precisamente este año, pues ya en marzo estuvo el ICA como parte del proceso, donde cada entidad de regulación sanitaria pues se visita en forma bilateral para avanzar en el proceso. Esta es una visita a Cenipalma, que es parte de Fedepalma, y donde creemos que es un gremio muy exitoso del agro, que nos puede enseñar muchísimo a nosotros y lo consideramos como un gremio mentor para seguir sus buenas prácticas y consolidarnos de esa forma hacia el futuro. Esta es una visita con las autoridades sanitarias de Estados Unidos, donde recorrimos predios que van muy avanzados en el plan de trabajo con Estados Unidos, y la idea era precisamente que ellos pudieran ir monitoreando como en forma más cercana y presencial esos avances. Aquí estamos con el subsecretario de Agricultura y Comercio de Estados Unidos en noviembre pasado, justo acaban de empezar las exportaciones. Nos manifestó pues total entusiasmo y alegría por esa apertura que se le dio a Colombia. Y bueno, ya para terminar, les dejo mis datos de contacto. Los puedes ver a través de la página web, donde puedes también descargar la revista de Corpo Hash Hago Noticias, y les contamos de forma mensual todo lo que venimos realizando. Bueno, listo, ya tengo aquí algunas preguntas para responder. La primera, ¿cómo puedo conocer o tener acceso a los inversionistas y van a tener banco de tierras o proyectos de inversión? A ver, lo primero,
Cada vez que tenemos una oportunidad de inversión que hay en diferentes modalidades, lo compartimos con nuestros afiliados. Inclusive esos inversionistas los hemos captado a través de las agencias de cooperación de inversión regionales como Invest Pereira, Invest Pacific o la ASI en Medellín, y de acuerdo a sus intereses puede ser comprar una participación en una empresa o comprar una empresa o hacer una alianza comercial, etcétera. Pues identificamos, hacemos ese match, además también a veces en alianza con ProColombia, para poder hacer el acercamiento con los afiliados. Todavía no tenemos banco de tierras, me lo han solicitado en repetidas oportunidades, pero sí conocemos personas que se mueven muy bien a nivel de, digamos, de identificación como intermediarios para la búsqueda de estas tierras, y con mucho gusto pues les podemos hacer como ese acercamiento. Eso ha funcionado también muy bien para los extranjeros que obviamente no tienen como ese criterio suficiente para determinar en Colombia qué es una buena zona y cuál no. Segunda pregunta, me interesa comercializar este producto en la costa este de Estados Unidos. Aquí te digo que ha sido, digamos, lenta el desarrollo de las exportaciones a ese país. Cumplir las condiciones es difícil, eso requiere de un esfuerzo de varios meses y a veces se cae en el último mes, digamos, por el monitoreo que se trae de las plagas. Entonces, ojo que uno solamente puede exportar de los predios que estén habilitados, no es de cualquiera. Y hay que ver es precisamente esos predios que habilitan a través de qué comercializadoras lo van a hacer. Porque obviamente muchas de las comercializadoras ya tienen esos clientes esperando la fruta en Estados Unidos. Entonces ahí lo que te diría es precisamente informarte en el momento en que cada vez se habiliten predios nuevos. Inclusive además es un tema muy mediático donde hasta por la prensa se entera la gente y qué cantidad y disponibilidad de fruta van a tener y si tienen un cliente o no para poder comercializarla. La tercera, vamos a tener algo en Fruit Attraction. Realmente no tenemos un stand, este año no vamos en forma directa, va a ir el grupo AgriLink para promocionar el Congreso Mundial. Vamos a estar en PMA, de pronto el año pasado sí vamos a ir a Fruit Attraction, que yo sé que es una feria que se ha venido consolidando mucho en Europa, pero este año no vamos a estar, digamos, directamente presentes. Cuarta pregunta, ¿para dónde van los precios del aguacate? A ver, este año hubo una bajada en los precios muy radical, pues porque uno pasar de precios de 13 o 14 euros, por ejemplo en Europa, que es el 95% de las exportaciones, a precios de caja de 4 kilos a 4 y 5 euros, donde a veces hasta podía resultar más interesante venderla en el mercado nacional. Es difícil. Yo creo que ha sido un año de muchas lecciones. Estados Unidos es un mercado que paga bien la fruta, pero que es difícil llegar. Y yo creo que faltará un tiempo también para que tengamos una repetida de una bajada de precios como la de este año. O sea que pensaría yo que para la campaña que viene sí vamos a tener muchos mejores precios de lo que sufrimos ahora en el segundo trimestre del año. Quinta pregunta. En Estados Unidos hay una competencia de precios muy fuerte con México. Los precios son bien competitivos. Ejemplo, hoy 27 de septiembre, ¿cuál sería el valor de una caja de tamaño de 48 y caja de 17 kilos? Eso justo, al que me haga la pregunta, se lo voy a responder con el boletín que me llegue hoy de la California Avocado Society, que me va a hacer el barrido de todo lo que pasó, de los orígenes y ese comportamiento de precios de la última semana. Entonces se lo voy a dejar al grupo AgriLink para que lo pueda difundir, y ahí te da pues como muy buena radiografía de todo lo que pasó. Y bueno, muchas gracias a todos por la presencia. En cualquier momento me pueden escribir, me pueden contactar por WhatsApp. Ahí está la dirección de la oficina, pues muy a la orden. Yo estoy también constantemente visitando zonas productoras y a la orden en lo que les podamos colaborar en el gremio. Y como les digo, bienvenidos
al Congreso Mundial, y próximamente vamos a tener a la coordinadora académica del evento que les dará, digamos, un avance mucho más orientado a lo que es esa parte de conocimiento para que vayan teniendo anticipos ya de lo que vamos a mostrar en el año entrante. Y muchas gracias a todos de nuevo por acompañarme en esta jornada en la mañana y por el interés.